Hola, mi nombre es Alejandra Orozco, soy de Lima, Perú, y hoy voy a hablar de Solo los recuerdos no se ahogan, que es un proyecto personal que vengo desarrollando desde el año 2017. Y este proyecto habla del caso particular del pueblo del Peñol, que es un pueblo en Antioquia, Colombia, que fue hundido a partir de la construcción de una represa hidroeléctrica. Entonces, lo que hizo que yo como fotógrafa ajena a la historia desarrolle este proyecto fue que como me pareció muy fuerte la idea de que todo lo que conoces, todo el espacio que conoces, la casa donde naciste, donde creciste, los amigos que hiciste, los vecinos, el perro de la esquina, absolutamente todo lo que conoces como va a desaparecer porque tuviste la suerte o mala suerte de que ese lugar, tu lugar, está ubicado en medio de lo que los técnicos, ingenieros y demás consideraron el terreno idóneo para desarrollar un proyecto de desarrollo como es una represa hidroeléctrica. Entonces, a partir un poco de esta sensación de frustración, ¿no? De imaginar esta posibilidad de que te vayan a, a arrebatar, ¿no? Todo lo que conoces como tu historia sin darte chance de hacer nada al respecto, fue que comencé este proyecto, ¿no? Entonces sé que este es un caso como muchos otros y que hay pueblos que aún hasta el día de hoy siguen desapareciendo a partir de la construcción de proyectos como este, pero lo que yo quise hacer fue trabajar a partir de este caso en particular y utilizarlo como un modelo para hablar de algo que sigue pasando en la actualidad y que se va replicando en diferentes maneras, ¿no? Entonces, mi manera de hacerlo fue a partir de la reinterpretación. Y para la reinterpretación de esta historia, lo que hice fue utilizar la apropiación del archivo fotográfico del Museo Histórico del Pueblo. Entonces, lo que hice fue comenzar a investigar, ¿no? Y a rebuscar entre el archivo que tenían, ¿no? Fotos familiares, fotos personales, las fotos que, como me contaba Nevardo, el director del Museo del Pueblo, muchos de los mismos niños fueron los que, como jugando, como curiosos, fueron a recoger algunas de las fotos que vieron cómo las personas que trabajaban en la registraduría habían tirado al río Nares, ¿no? Entonces, como a partir de cosas, gestos tan simples como esos, era que yo también sentía ahí como una pulsión de que había algo con el archivo fotográfico, ¿no? Como la fotografía como este soporte, casi como el único soporte que quedaba del recuerdo de ese pueblo y el recuerdo de ese momento, la persona con esa cara en ese instante en el que luego con el paso del tiempo ya no volvería a ser, ¿no? Al igual que el pueblo que fue ya no volvería a ser tampoco en otro momento, sobre todo después de que el agua había llegado a cambiar su apariencia totalmente. Aun cuando el agua se fuera, que se dice que es lo que va a pasar, eh, es probable que ese pueblo nunca se volverá a ver igual a como lo vieron en ese momento en el que las fotografías fueron hechas. Entonces, es a partir de esto que comencé a hacer lo mismo que pasó con el pueblo y esas fotografías y esos instantes los empecé a hundir bajo agua. Y a partir de hundirlos, romperlos, distorsionarlos, lo que comencé a hacer fue observar cuál era el cambio, ¿no? Para hablar cómo es que también el, o sea, así como la apariencia del archivo fue cambiando, la memoria del pueblo también va cambiando. Y ahora la memoria de cada quien, ¿no? El recuerdo de cada quien es único y probablemente irreconocible, ya que si pudiéramos investigar en la memoria de cada uno y pudiéramos ver los recuerdos de cada uno, probablemente mi recuerdo sería muy diferente al de él y al de ella, y cada uno termina siendo como único e irreconocible, ¿no? Entonces, este proyecto ha sido eso, ha sido un ejercicio de exploración, ¿no? De reinterpretación, como reapropiación de otra historia para jugarla yo y hablar al final sobre lo que es la fotografía como ese soporte, ¿no? De recuerdos
y también como lo que es esta fragilidad de la memoria, ¿no? Que así como el archivo se distorsiona, nuestra memoria también está en constante como transformación. Y eso es todo. Muchas gracias.